Tenemos que hablar de Narciso, parte 1. Esta es una entrada de una serie de entradas para aclarar este punto del narcisismo, ya que si se aclara el punto se sana la mayor parte del trance de confusión que es la principal secuela y no se vuelve a caer en él. El problema es que el sistema económico y psicológico que aprendimos desde pequeños y en el cual vivimos inmersos requiere una serie de programación ideológica y todo ese sistema y su programación apoya la existencia del narcisismo o simplemente no le importa señalarlo porque no es una amenaza para él. Ya que para el sistema solo hay que saber hacer simulaciones sin que necesariamente se haga lo correcto o lo suficiente en realidad. Los narcisistas son, pues, un peligro libre y desapercibido. Menciono que es un peligro porque su principal característica es la falta de escrúpulos. El narcisista 100% real no fake. Debemos de diferenciar del falso narcisista del narcisista real. El falso narcisista es una persona con serios problemas de fuertes sentimientos de inferioridad y prejuicios sexuales. El narcisista real tiene un problema de exceso de sentimientos de perfección de sí mismos, causados, generalmente, por una sociedad superficial que admira la belleza, arte, esnobismo, fama y todo lo inútil pero que impresiona los sentidos. Los verdaderos narcisistas tienen un talento, una belleza o un don. Repitan conmigo. Y la gente que los rodea los alaba, los acosa de tal manera que ellos se sienten diferentes y superiores. Ellos asqueados los rechazan y los miran con desdén y soberbia, llegando a ser muy crueles, déspotas y alevosos. Sol tiene la noche, y ellos quieren que yo luzca todo el día, a todas horas. ¿Y para quién? ¡Para la plebe! ¡Para esa maldita canalla que apesta! ¡Oh, qué calor hace hoy! El calor de Roma me oprime, me sofoca. ¡Piden demasiado! Te digo que ese populacho no hace más que torturarme. Después de Roma es lo que más odio. Porque el ser humano desprecia lo que tiene fácil obtener o tiene en abundancia. El narcisista real, además de tener algún don, se genera a sí mismo tener una cultura y trata de rodearse de gente de su nivel. Ejemplos de narcisistas reales tenemos a María Félix, Pablo Picasso, Steve Jobs. Narciso era un joven extraordinariamente hermoso, su apariencia era tan deslumbrante, que desde sus primeros años atrajo la atención y admiración de muchas personas a su alrededor. Sin embargo, también se decía que era vanidoso y arrogante, y despreciaba a quienes lo admiraban. Nació como fruto del abuso que sufrió su madre Liríope, una hermosa ninfa, en manos de Cefiso, dios del río. Cuenta la historia que, hubo un día en que la doncella entró a bañarse en las aguas del río dominado por Cefiso, y éste al ver la hermosura de la ninfa no se pudo resistir. Enseguida lanzó varias olas turbulentas para poder atraparla y consumar su ferviente deseo, y así tiempo después, la mujer dio a luz a Narciso. Al ser tan hermoso, este era perseguido por varias mujeres las cuales se le declaraban abiertamente al joven, y todas lo conocían como el hombre más apuesto, y muchos otros halagos de los cuales era completamente merecedor. Pero él, nunca se interesó por alguna de ellas, y con el tiempo se le hizo común rechazar a cuanta mujer hermosa se le pusiera en el camino. Para Narciso, nada era suficiente o nada estaba a la altura de su belleza, y aunque en realidad no conociera su rostro, pues jamás había visto su reflejo, sabía que era un ser hermoso. Así, de la misma manera en la que mujeres y hombres lo amaban, eran rechazados quedándose totalmente deshechos ante su arrogancia. Debemos de entender que tener a todo el mundo a los pies, que todo el mundo te haga reverencia y te mire con ojos lindos, causa un trastorno mental.
Ya nadie es sincero con ellos. Pierden el contacto con la realidad creyéndose fuera de este mundo, irreales. Poco a poco vamos a ir afinando la realidad del falso narcisista. No es que el falso narcisista, al cual solemos llamar narcisista de manera común, se crea perfecto. Es que tiene que crear la idea de perfección en los demás como mecanismo de evasión y control, de pantalla. Es parte de su escenario. Si el otro lo cree perfecto, entonces pasarán desapercibidas muchas de sus maldades o la gente se culpará de ellas antes de a él. Los verdaderos narcisistas son la inspiración de los falsos narcisistas. Estos se dedican a ser una mala copia muy producida, artificial y afectada de los primeros. Entonces ya podemos diferenciar el narcisista de falso. El narcisista tiene un montón de gente alrededor que lo admira e imita, tiene cultura y tiene talento. El falso narcisista pues no, ni es bello, no tiene cultura. Solo aprende algunas cosas para impresionar, frases o lee algunos libros, pero no le gusta leer. Tú no vas a ver gente siguiéndolo, pero él te va a contar que existen sus admiradores o existieron sus admiradores, sus enemigos, sus aventuras donde salió heroico. Obvio es mentira. Cuando yo leí sobre los narcisistas, muchos cuestionamientos sobre la vida se me vieron resueltos, pero me vinieron otro más. Aquí van a ser respondidos, aunque va a costar algún tiempo digerirlos. Mi drama, tu drama. Hay que entender el papel del drama en esta historia. Es el último tema que todos necesitamos entender. El drama tiene sus partes y momentos que el N conoce muy bien. Ambos siguen el drama de manera muy puntual, para el N. Es real y para los FN es fabricado el drama. El drama es un elemento del sistema que consideramos como normal. Es muy normal que la gente mienta, engañe, manipule, hiera a otra. Estamos acostumbrados. Y es la principal herramienta que usa el narcisista en la vida, esa capacidad de crear emociones intensas. El drama es lo que te une a él, ella o como gusten decirle. Lo importante es entenderlo. Podemos entender el drama leyendo sobre el triángulo dramático, donde existe un perseguidor, una víctima y un salvador. También es bueno leer sobre el viaje del héroe. El falso narcisista habla de sí mismo como si él fuera el héroe víctima de un montón de enemigos y de injusticias. Él ha rescatado a muchas personas y otras tantas lo persiguen. La realidad es que él es un perseguidor, depredador nato. El trono le ha sido arrebatado. Nadie ha sido tan bueno como él, nadie sufre como él, nadie ama tanto como él. El drama es el vehículo con el cual el narcisista logra funcionar en el sistema social. Es algo que tú también entiendes, lo has visto en muchas películas. Lo primero que va a hacer cuando te conozca es contarte su drama, y va a hacer el sacrificio necesario, el tiempo que sea necesario para que tú le creas ese drama. No va a escatimar tiempo, dinero o lágrimas para que te convenza. Si tú participas del drama estarás unido al irremediablemente, ya que son profesionales en ellos gracias a su capacidad de observación e imitación. La vida de los narcisistas llega a un punto donde todo es armado, nada es lo que parece y lo más seguro es que nada de lo que cuentan sea verdad. Si el narcisista come plátano o fresas o si duerme mucho o poco, si me amó o no me amó no interesa. Es como cualquier persona común y corriente. Por pura curiosidad veremos después cómo se forma un narcisista y una breve historia de los narcisistas en la religión, la psiquiatría, mitología y la psicología. Aunque sinceramente esto no sirva más que para echar plática con las personas.
Problema gris. El siguiente paso es entender lo que las investigaciones nos dicen. Porque el falso narcisista hace tanto daño que la ciencia le ha investigado genuinamente. Lo que se ha observado está fuera de toda sospecha. El falso narcisista tiene un problema cerebral que le provoca la carencia o la intermitencia de tener escrúpulos. Por lo demás es como toda la gente. Puede no solo tener ese problema, puede tener otro como tener depresión, trastorno límite, puede ser manipulador o lo que sea. Puede ser grosero, informal, atenido, hipócrita, impulsivo, apático, ordenado o desordenado según su tendencia y su educación recibida en el seno familiar. Por lo general nacen siendo así, aunque es discutido que nazca o se haga. Tenemos que hablar de Kevin. Es una película que cuestiona esa inocencia innata que se le presupone a cualquier persona y sobre todo en los niños y nos muestra que lejos de influencias externas, educación, falta de cariño o comprensión, hay personas que pueden ser malas por naturaleza o, al menos, estar trastornadas desde su nacimiento. Entiendo, no les caigo bien. Es indispensable entender y meditar viendo el horizonte, después de hacer una reparación profunda, que ninguna persona nace con un defecto físico porque quiere, vaya que no es su culpa. Por otro lado, debo de entender que yo no soy una persona capacitada para relacionarme con personas con trastornos de manera cotidiana ni terapeuta que pueda tratar a ellos. Un estudio realizado por la Universidad Libre de Berlín afirma que los narcisistas podrían tener un problema de deficiencia neuronal. Según el estudio presentado, afirma que los narcisistas tienen carencia de materia gris en la ínsula. Ínsula es una pequeña parte del cerebro, vinculada con las emociones y los sentimientos, la empatía. También es vinculada por la ínsula. De ahí que el narcisista solo se pueda vincularse con él mismo, debido a esa falta de empatía. Además de en la ínsula, también presentan menos materia gris en zonas relacionadas con el córtex cerebral de los narcisistas. Algo no se siente bien. Según este estudio parece ser la primera evidencia empírica en los cerebros de los narcisistas estudiados, donde se abarcaron distintas edades, sexos y niveles socioculturales. Este estudio fue publicado en la revista Psychiatric Research. Por otro lado hay otro estudio, muy parecido, y en este caso nombra la empatía y también la compasión. En el año 2013, científicos del Hospital Universitario de la Charité, en colaboración con la Universidad Libre de Berlín, realizaron un estudio dirigido por Stefan Röpke de la Charité. Charité, Wikipedia, la enciclopedia libre. En dicho estudio se analizaron a 34 pacientes, 17 de ellos narcisistas. En ese estudio muestran una correlación estructural entre el déficit afectivo y una anomalía en el cerebro. A través de tomografía por resonancia magnética, se midió el grosor de la corteza cerebral de los narcisistas, y estos presentaban anomalías. Según Röpke, la empatía está directamente ligada al volumen de la materia gris en esa región donde los narcisistas muestran déficit. Este estudio fue publicado en la revista Journal of Psychiatric Research. Cuando nacemos se realizan ciertas pruebas para saber si tenemos problemas que requieran atención. Cosas básicas como el pulso, los reflejos, el ritmo cardíaco son evaluadas y vigiladas para, en caso de ser necesario, el médico intervenga, se le dé un tratamiento adecuado al bebé. Después la mamá lleva al pediatra cada mes durante el primer año de vida para llevar una observación de su salud y desarrollo correcto.
Posteriormente del año en la escuela los maestros y los padres observan al hijo, muchas veces platican entre los padres y así van viendo si su hijo tiene un desarrollo normal. Digamos que aprende a leer cuando tienen aprender a leer, aprende a correr cuando debe de aprender a correr, pero nunca verificamos si el niño aprende a amar y cuando debió de aprender a amar. Un trastorno físico es observable, si un niño no puede correr bien se le guiará con el ortopedista, si un niño no puede pensar bien se le guiará con el terapeuta o psicólogo. Pero ¿qué sucede si no puede sentir bien? Es válido preguntarnos si todos los niños que nacen sienten de manera correcta. En la actualidad se considera que sí, de hecho, se defiende la manera de sentir de alguien como su derecho a tener individualidad, incluso si un día siente que es una cosa y al otro otra cosa. Los límites sobre cómo es un individuo con emociones sanas se enfrentan con las ideas de libertad. Es de notar, hablando de la educación en los primeros años, que hay padres que dudan si deben de enseñar a su hijo en ser bueno con los demás ya que puede ser que no se defienda en situación de peligro o incluso que no le digan nada si daña a alguien por una situación de clasismo de la madre. Mi hijo no se puede rebajar ante inferiores. Es de hacer notar aquí el clasismo es un trastorno mental no señalado por la ciencia como tal. El clasismo, como la misógina, el machismo, sexismo, programismo o elocuencia, misandria entre otros, no es señalado por la ciencia como trastorno mental porque permite a la persona vivir bien, adaptada socialmente, pero daña terriblemente a los que tienen tratos o viven con él. Sucede de esta manera con el narcisismo. Observando lo que no se observa tenemos que aceptar que hay gente que nace con formas de sentir no sanas debido a trastornos en el cerebro que no pueden ser detectados. Peor aún así ese defecto no los hace desadaptarse de manera importante de la sociedad. Son un peligro adaptado. Si la sociedad aceptara esto y, sobre todo, evaluara el costo que le genera a largo plazo no tomarlo en cuenta, haría algo al respecto. Pero actualmente se toman como gustos o aficiones propias del individuo que se solucionan con mano dura o con una conversación.
pues a la cuenta de 3. ¡Atención, señores! El espectáculo va a comenzar. ¡Chequen a la cebra pintar su raya, chiquitines! Ay, es hermosa. ¡Miren los pingüinos! Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Kowalski, informe de avance. ¡Gracias! ¡Son muy amables! ¡Los adoro! ¡No los merezco! ¡Dense un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Qué amables son! ¡Gracias! ¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿es mucho pedir ambos? No tienes idea de con quién tratas ni a lo que te enfrentas. ¿Shakespeare en el parque? ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Muchos que no... A ver... No es un abrazo, te estoy abriendo la puerta. Aún no, estamos en... Tu amigo en un instante. Solo quiero aclarar que no es mi amigo. Salvarle la vida es más bien una cortesía profesional. Rudy, ¿me permites? Aquí hay algo. Qué bueno soy. Tengo el control de sus pantallas. No tienes que hacer esto, Pierce. Sí tengo. Normalmente huiría de la ciudad y me reinventaría, pero esta vez no puedo. No sin matar a Lucifer, ¿Qué? ¿Por qué? porque sé que nunca dejará de perseguirme. Y no puedo pasar el resto de mis días cuidando mi espalda. Pero tú no tienes que morir, Chloe, así que apártate. Detective, por una vez concuerdo con este imbécil. Apártate. No, Detective. Chloe, creí todo lo que me dijiste, Marcus. Que me amabas, que hacías todo esto por mí. Y es por eso que yo sé que no dispararás. me hiciste darme cuenta de que valía la pena vivir, que haría lo que fuera para estar con vida. No tienes idea de lo acertado que estás. Pero no hay razón para estar molesto. Disfruta del viaje. ¡Bendito seas! ¿Alguna vez has visto la cara del diablo? Oh, todas las mañanas en el espejo. ¡Exacto! Él está dentro de todos nosotros, en cada momento de debilidad. Miren este mundo. El pecado, la lujuria, es el toque de Satán. No me den crédito por todo eso. Los humanos hacen bastante ustedes solos. ¡Exacto! Él está dentro de todos nosotros, en cada momento de debilidad. Miren este mundo. El pecado, la lujuria, es el toque de Satán. No me den crédito por todo eso. Los humanos hacen bastante ustedes solos. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Disculpa? Sí, ¿por qué no te mueves a otro lugar? No compartiré las propinas si eso estás esperando. Oh, claro, es una actuación, ¿verdad? Eres como el Chewbacca y el Spider-Man que están por allá. En verdad eres muy bueno. Sí, ¿por qué no te vas por allá? Arruinas mi negocio. ¡Arrepiéntase! ¡El demonio! Aún no he terminado contigo. Si hay algo que en verdad odio es a los mentirosos, los charlatanes, a los que no están convencidos de lo que dicen. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Voy a hacer que estés convencido, desde luego. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Es el diablo! ¡No lo entiendes, Tony!
Gracias a todos. Sí, aquí estaré hasta el fin de los tiempos. Entonces eres el diablo. Sí, sí. Satán, Belcebú, el diantre. Ese me gusta más. Pero eso está en el pasado. En la actualidad, simplemente Lucifer. Y dejaste el infierno atrás para tomar unas vacaciones en Los Ángeles. ¿A dónde más iría? ¿Qué estás buscando? Respuestas. Es que tiene que haber algo en las pertenencias del hombre del pecado. Ya vuelvo. Solo quiero decir... ¡Ay, por Dios! Tú lo conseguiste. Más bien, lo mataste. Ya sé que no estuve ahí, pero ya leí el informe de la escena del crimen y ¡santas valentías! Lograste matar al malo y tu heroísmo... ¡No me cierra la boca! ¿Pero qué rayos? Sobre Dalila. Estás pensando en eso, ¿no es cierto? ¿Qué? Pero no te lo recomiendo. Soy como heroína ambulante, muy adictivo y nunca termina bien. Disculpe, ¿ustedes ya se conocían? No, pero conozco esa mirada. No sé a qué se refiere. Tu padre. Y ya que estará con él, salúdemelo. Hace tiempo que no lo veo. Jimmy Barnes. ¿Te acuerdas de mí? Hola, amigo. ¿Este es un evento privado? ¿Cómo lograste entrar? Sí, y demasiado ostentoso para un productor quebrado. ¿Sí te acuerdas de mí o no? Sí, me acuerdo bien de ti. Ya dime qué quieres, estoy ocupado. Es que no puedo creer que contraigas matrimonio un día después de que tu ex Salomón. Antes de eso, tuvo una vida con otro hombre, Urías. La historia de Betsabé se entrelaza con la caída de un hombre identificado en la Biblia como uno que era, según el corazón de Dios. Esta historia involucra un pecado que parecía quedar impune, un pecado oculto a los ojos de los hombres, pero que no escapó a los ojos de Dios. En este vídeo, descubrirás lo que la Biblia dice realmente sobre Betsabé, su responsabilidad en todo lo ocurrido y si fue víctima o villana en esta historia. Mira el vídeo hasta el final para entender. Betsabé es conocida en la Biblia por ser una de las esposas de David, pero también fue la madre del rey Salomón. Su historia se cuenta en el libro de 2 Samuel. Bienvenidos al canal La Biblia. Betsabé era hija de Elián y nieta de Aitofel, uno de los En la Biblia encontramos todo tipo de personajes, buenos, malos, valientes, cobardes, lujuriosos, sacrificados, entregados, traidores. Muchos de estos protagonistas son varones, pero también hay un buen número de mujeres entre sus páginas. De hecho, algunas de ellas son consideradas francamente malvadas, desalmadas o carentes de fe, y en este aspecto destaca especialmente Jezabel. Acompáñanos en este vídeo de Super Curioso a conocer quién fue y a valorar si existió realmente y si fue tan malvada. No te lo pierdas. Jezabel, la malvada mujer de la Biblia. Hija del rey Itobal I de Sidón, la figura de Jezabel se sitúa en el siglo IX a.C. Fue una mujer fenicia que pretendió alejar a su marido, Ahab, rey de Israel, de culto enoteísta, que aunque admite varios dioses, solo considera a Yahvé como digno de culto. La intención de Jezabel era convertir a los israelitas a su religión, un culto politeísta fenicio que adoraba a Baal, El y Eshará, y para conseguirlo no dudó en asesinar a cuantos profetas judíos fuera preciso. Su maldad y su habilidad utilizando el sello real en nombre de su esposo se pone de manifiesto en Reyes I 21, donde se explica que hizo asesinar a un vecino para quedarse con su viña. Por su intervención se permitió que hubiese dos cultos paralelos, a Baal y Yahvé, pero finalmente la religión que trajo de su país se impuso y con ella un sistema de vida muy diferente del israelita. Por todo ello se la acusó de inmortalidad e idolatría, y las costumbres que impuso originaron muchos conflictos religiosos, tanto internos como con su vecina Judá. Mejor pretendiente para Nerón, descrita como una esposa aristocrática y virtuosa. Sin embargo, Nerón rápidamente se aburrió y comenzó a entrar en conflicto con la emperatriz. Es así que después de varios intentos de estrangularla, Nerón afirmó que Octavia era estéril, usando esto como excusa para divorciarse de ella y casándose con Popea Sabina 12 días después. Desafortunadamente Octavia no estaba libre de culpa. Su destierro a manos de Nerón y Popea fue mal visto en Roma, lo que enfureció aún más al caprichoso emperador, quien firmó efectivamente su sentencia de muerte.
Se dice que la sujetaron con grilletes y expusieron sus venas, luego la asfixiaron en el calor de un baño hirviendo. Y salvaje que fue con su propia familia. Nerón tenía una debilidad por los éfebos, jóvenes entre 14 y 18 años que eran instruidos para enfrentar la vida en diferentes áreas, en las artes de la guerra y a veces en el campo de batalla. Los historiadores cuentan que la atracción que sintió Nerón por Ésporo fue tanto que a primera vista hizo todo lo posible para que éste sea solo de su propiedad. Al inicio fue tan solo una atracción sexual. La naturaleza andrógina que el joven destacaba llamaba la atención no solo de Nerón, sino también de los gobernantes más altos del Imperio Romano. Poco a poco el sentimiento de Nerón empezó a cambiar a algo mucho más afectivo. Parecía enamorado de Ésporo. Esta obsesión se reflejó en actos tan excéntricos como pasearlo por las calles de Roma, con el objetivo de que los romanos pudieran admirar la belleza de su nueva pareja y sientan envidia por él. Ésporo tuvo que vestirse con prendas femeninas a las cuales Nerón le exigía, sin tener derecho de escoger o decidir. Su destino era satisfacer lo que su marido y amo requería. La obsesión de Nerón llegó a tal punto que no vio otro camino de unir su vida con Ésporo, dándose en matrimonio. Pero como los matrimonios del mismo sexo en la antigua Roma estaban prohibidos, Nerón tomó una decisión mucho más satisfactoria y caprichosa para él, pero mucho más cruel para el pobre Ésporo. Mandó a que lo castrara, dejándolo sin ningún tipo de evidencia física de su masculinidad. De esta manera Nerón pudo casarse y tomarla como su esposa de manera oficial. 2 años después de la muerte de su ex esposa, Popia, quien fue cruelmente... La humildad me ciega con mucha frecuencia. Lo que tú has dicho, Petronio. ¡Qué lealtad! Pero es que mi natural humildad me ciega con mucha frecuencia. Lo que tú has dicho, Petronio. ¡Qué lealtad! ¡Qué devoción! Popea, su esposa actual, es interesante. Una cortesana emperatriz. Pero legado, esa observación es extremadamente plebeya. Debes darte cuenta de que una mujer no tiene pasado cuando se casa con un dios. ¿Y quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Soy un esclavo, estoy sacrificado por ellos. No tengo vida privada. Eres el sol de su cielo. ¿Y tiene el sol vida privada? El